Bienvenidos a nuestro primer curso de liderazgo nivel 3 del Ministerio del Adolescente. Estamos muy contentos de poder participar juntos en este seminario. En este seminario donde vamos a ver algunos resúmenes y aspectos importantes del mundo actual. Cómo influyen los cambios permanentes en la vida de nuestros adolescentes. Por eso es muy importante conocer el escenario y todas sus características. Además, en este seminario tendremos un desafío. El desafío es que muchos adolescentes están saliendo de nuestra iglesia, están abandonando la fe. Por lo tanto, como líderes, ¿cómo vamos a actuar frente a esta situación? Hay algo muy importante que debemos considerar. Mientras nosotros como líderes mantengamos una estrecha relación con Jesús, eso será un alto impacto en la vida de nuestros adolescentes para poder guiarlos hacia la vida eterna. Vamos a empezar en este curso de liderazgo viendo el título de la religión y el adolescente posmoderno. Harto se habla acerca de este concepto que da origen en el siglo XXI. Un concepto lleno de dinamismo, lleno de cambios, como mencionamos anteriormente, y que tiene mucha relación con la tecnología. Esta tecnología que va afectando la vida del adolescente, muchas veces afecta también su fe. Por lo tanto, en esta historia es muy importante que nosotros integremos a las familias en estos procesos de cambio. La familia juega un rol principal. Como líderes, como maestros, debemos trabajar unidos con la familia. Otra cosa importante que vamos a ver en cuanto a un resumen es entender la posmodernidad. Segundo, relacionar las nuevas generaciones y la posmodernidad. Tercero, enseñar a los adolescentes a vivir una fe auténtica. Comencemos. Entienda la posmodernidad. ¿Cómo surgió este concepto? ¿Cómo surgió esta idea? Todo esto comenzó a través de la imagen, a través de lo visual. Aquellas arquitecturas que por mucho tiempo prevalecieron, ahora comenzaron a cambiar su estructura. Y así, esto que comenzó con el arte, con la infraestructura nueva, comenzó ahora a plasmarse en un pensamiento, en una idea filosófica, a través de la literatura. Y esto finalmente comenzó a impactar la vida de la humanidad y así logró cambiar el comportamiento del ser humano. Pero no solo eso. A través de todo este cambio también surgieron algunos conceptos importantes, como el relativismo. Un concepto que también tiene un alto grado de preocupación, porque lo que significa una cosa para una persona, para otra puede significar totalmente lo contrario. Es decir, todo puede ser relativo conforme a la experiencia de cada persona o de cada cultura. Y esto ataca directamente a la palabra de Dios. Muchas personas piensan que la palabra de Dios es relativa, tal vez escrita por hombres que solamente pueden interpretar un tipo de pensamiento humano. Por lo tanto, nosotros debemos afianzar en nuestros adolescentes la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanecerá para siempre, no es algo relativo. También otro concepto importante es la subjetividad. Algo que es concreto ya no lo es. Pasa a ser algo muy abstracto. También tiene relación con el relativismo. Lo que una persona piensa puede verse reflejado en diferentes puntos de vista, ya que esa persona puede tener una experiencia distinta a la otra. Ya no nos referimos de manera exacta y concreta a algo, sino que todo puede quedar en el aire. Otro concepto que surge en esta etapa de la posmodernidad es la tolerancia. Estamos llamados, ¿cierto?, como sociedad a poder compartir de manera general, colectiva, los mismos pensamientos. Y de esa manera apoyar muchas veces pensamientos que van surgiendo, los cuales atentan contra nuestras convicciones y nuestra fe. Pero el Señor
nos manda a ser firmes, a tener convicción en lo que nosotros creemos. Y como dice su palabra, a llamar al pecado por su nombre. Algo también muy importante en este tema de la posmodernidad es poder relacionar los cambios generacionales. ¿Cómo han ido ocurriendo estos cambios generacionales? ¿Cuáles son los contextos, el escenario? ¿Cuáles son los tipos de generaciones a los cuales hemos estado siendo enfrentados? ¿Y cuál será la última generación que estamos viviendo? Comenzamos con la generación Baby Boomer. Esta generación que surge después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años de 1946 y 1964. Muchos hijos, muchos adolescentes quedaron desprovistos de sus padres después que los perdieron en esta guerra mundial. Por eso muchos jóvenes comenzaron a reclamar y a proclamar una libertad política y una libertad económica. De allí comenzamos también a ver cómo surge y cómo marcha el feminismo en esta época. Además, esta generación es una generación autosustentable, una generación que lucha por lo que quiere, pero también cae en los excesos, donde vemos muchos jóvenes que caen en la drogadicción y muchos jóvenes que también caen en el alcoholismo. Una época difícil, pero también una época en la cual la tasa de natalidad aumenta. Por eso lleva el nombre de Baby Boomer. Otra generación que le sigue es la generación X, una generación que comienza desde el año 1964 hasta el año 1979. Esta será una generación que comienza a trabajar por lo que quiere, en donde se suma el área tecnológica. Es una generación que cae en el consumismo para poder obtener lo que desea y que sin duda será un puntapié y un alza a lo que será en el área tecnológica en las siguientes generaciones. La generación posterior, generación Y. Esta generación en donde nacen ya teniendo como insumo básico la tecnología, donde se manejan directamente con la tecnología. Realmente en esta generación no pueden vivir sin la tecnología. Y esto comienza a marcarse aún mayor en la última generación, la generación Z. Una generación en donde vemos niños que ya nacen incorporándose directamente con el área tecnológica. Para ellos es algo parte de la vida fundamental. No lo ven como algo fácil de adquirir porque ya viene con ellos. Sin embargo, también es una generación que se transforma en una generación que desea tener resultados rápidos. ¿Será que esta generación Z será la última del abecedario? ¿Será que hay otra generación que va a continuar? ¿O realmente estamos viviendo en la última generación? Por eso es muy importante conocer la característica de aquellos niños y jóvenes que viven en esta generación actual. Hemos llegado a la parte más importante de nuestro seminario: enseñar a nuestros adolescentes a vivir una fe auténtica. Para esto es muy importante poder repasar y conocer algunos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la base fundamental en nuestra vida, la Biblia, la palabra de Dios. Cuán importante es poder arraigar en cada adolescente que la base fundamental está en la Biblia. Podemos escuchar muchas ideas, podemos respetar muchos conceptos entregados por líderes del ministerio, por pastores, pero lo más importante y donde está la credibilidad es en la palabra de Dios. Como segundo aspecto importante tenemos la conexión entre la fe cristiana. Puedo conocer mucho, puedo saber mucho acerca de la palabra de Dios, pero qué tan importante es llevar eso a la práctica y el ejemplo en mi vida. Un padre puede decirle a un hijo, haz tal cosa,
Pero si ese hijo no lo ve reflejado en la vida de su padre, claramente no va a tener un impacto profundo. También algo relacionado a la conexión entre la fe cristiana es el tercer punto: coherencia entre la creencia y la práctica. En la antigüedad podíamos ver que la jerarquía se debía conforme a la autoridad que se le entregaba a cada persona. Pero en la actualidad, siempre un ejemplo va a valer más que 1000 palabras. Por eso es muy importante que como líderes cuidemos de lo que nosotros hacemos frente a nuestros adolescentes conforme a lo que también le estamos pidiendo y mostrando en su vida. Otro punto importante es la identidad cristiana en el mundo digital. Sabemos que nuestros adolescentes están permanentemente conectados a las redes sociales. Por eso, como líderes, como iglesia, debemos trabajar fuertemente en brindar una imagen positiva en las redes sociales para que nuestros adolescentes se puedan ver identificados. Y así plasmar esta coherencia entre lo que somos y entre lo que practicamos a través de lo que mostramos hacia los demás. Último punto muy importante: la ética cristiana en medio de la lógica estética. Estamos siendo bombardeados permanentemente por el llamado de exhibir y mostrar quiénes somos. De hecho, hay muchas redes sociales que trabajan esto: Instagram, Facebook, en donde los jóvenes son tentados día a día a mostrar quiénes son a través de imágenes. Pero hay algo muy importante que debemos recordar en la vida de nuestros adolescentes, que lo más importante parte desde el interior y que finalmente es proyectado hacia el exterior. Nuestros adolescentes deben cuidar su fe y a través de su fe y de su ejemplo van a proyectar, ¿cierto?, algo positivo hacia los demás. Por eso, querido líder, querido maestro y maestra, tenemos un gran desafío de poder trabajar fuertemente y llamar la atención de nuestros adolescentes. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tal vez la última generación. Trabajemos arduamente, con mucho entusiasmo, con mucha fe y con mucha dedicación para poder llegar a la vida de nuestros adolescentes. Pero para que esto ocurra, recuerde que debemos seguir creciendo en sabiduría, en fe y en comunión con Dios. Que el Señor bendiga grandemente tu ministerio y que a través de este ministerio muchos adolescentes puedan caminar por fe hacia la vida celestial.